radiológico y desde la ecografía. Desde lo radiológico, cuando vimos directa de abdomen, ya habíamos comentado, si ustedes recuerdan, las indicaciones para hacer controles de dispositivos intrauterinos, por ejemplo, para ver cuerpos extraños, calcificaciones, etc. Eso ya lo habíamos comentado en su momento. Ahora, desde lo radiológico, pero ya tomado como un estudio, ese estudio radiológico del aparato genital femenino se va a llamar histerosalpingografía, como ustedes tienen acá puesto en el nombre. Yo les aclaro que los powers de mama de ayer y esto ya se van a subir, ya lo hablé con la doctora Bonges, que ella es la encargada de todo eso, damos hoy la clase y ya van a subirse, o a lo mejor ya los haya subido, la verdad es que no verifiqué todavía el aula. Fíjense que este estudio, yo les hablé de un estudio radiológico, por lo tanto, va a requerir dos cuestiones como todos los estudios. Una preparación previa de la paciente, ya vamos a ver en qué va a consistir, y la utilización, lógicamente, de un medio de contraste. El medio de contraste va a ser un medio de contraste iodado, que la vamos a administrar por vía directa. ¿Qué quiere decir por vía directa? Vamos a entrar al canal vaginal, vamos a localizar el orificio externo del cuello uterino, ahí se va a apoyar el instrumental a través del cual se va a pasar el medio de contraste. ¿Qué vamos a investigar con este estudio? Desarmemos esta palabra, histero, es decir, útero. Histero viene de la palabra de la medicina antigua histerus, que quiere decir útero. Fíjense que antiguamente ustedes habrán hablado de la histeria, que era una alteración emocional, psicológica, etcétera, que viene de la palabra, histeria viene de la palabra histero, útero, porque antiguamente se consideraba que ese síndrome era solo excluyente para las mujeres, de ahí lo de histeria, es una histérica. ¿Por qué? Porque hace referencia a la palabra histerus, útero. Obviamente que estamos hablando de la medicina de allá lejos y hace tiempo. Histero, útero. Salpingo viene de otra palabra que es salpinx. Y salpinx quiere decir trompa uterina. Grafía, imagen. O sea, este estudio, esta histerosalpingografía, a mí me va a permitir observar, visualizar las trompas uterinas y el útero. ¿De acuerdo? Recuerden lo siguiente, vamos a poder investigarlos metiéndonos por adentro, con medio de contraste, porque el otro estudio que va a ser muy útil para el aparato genital femenino, ya lo vamos a mencionar también, es la ecografía. Radiológicamente, la histerosalpingografía, el estudio del útero y de las trompas uterinas. Recuerden, por favor, también que las trompas uterinas se llaman anatómicamente trompas de falopio. De las dos maneras podemos nombrarlos. Lo que sí les voy a pedir es que por favor no se confundan con las otras trompas, que son las trompas de Eustaquio, y eso tiene que ver con el aparato del oído, el equilibrio, etcétera, etcétera, que las vamos a ver cuando veamos la parte de neuroradiología. Entonces, trompas de falopio son las uterinas, trompas de Eustaquio son las del oído. Eso, por favor, no nos confundamos. Y acá aparecen algunas imágenes de histerosalpingografía que ya las vamos a investigar enseguida. Si nosotros analizamos algunas cuestiones, fíjense que vamos a necesitar un dispositivo, una cánula. Acá esto que está acá es la jeringa, con el medio de contraste iodado, que se va a conectar a una cánula, un prolongador, para poder llegar hasta el orificio externo del cuello del útero, previa colocación de un espéculo o separador vaginal, a través del canal cervical, como dice acá, de sustancia de contraste. ¿Qué sustancia de contraste? Yodo, hidrosoluble, el yodo que ocupamos siempre. Permite analizar la anatomía interna del útero, de las trompas, y sobre todo, esto es importante, determinar si las trompas son permeables. Hay una prueba especial que ya nos vamos a referir, que a nosotros nos van a hablar de la
permeabilidad o no de las trompas. Ya vamos a ir entendiendo por qué todo esto. Fíjense, un esquema anatómico, un corte anatómico, donde nosotros tenemos la vagina, el canal vaginal, a través del cual se introduce este instrumental que ustedes tienen acá. Vamos a llegar al orificio externo del cuello uterino, se inyecta el medio de contraste, vamos a contrastar la cavidad uterina, y a partir de cada salida de cada trompa uterina a cada lado, vamos a poder ver el recorrido de las trompas uterinas. Y fíjense que acá están dibujadas como si fueran unas gotitas. Esa es una prueba que ya la vamos a mencionar enseguida, que es la caída del medio de contraste desde las trompas a la cavidad peritoneal. Si nosotros corroboramos eso, podemos afirmar que las trompas están libres, están permeables. ¿Qué quiere decir? Que una obstrucción tubaria no va a ser la causa de la infertilidad que pueda tener la paciente. De acá ya deducimos algo. ¿Cuál es la indicación del estudio? ¿Cuándo vamos a pedir una histerosalpingografía? Muchas veces la van a ver abreviada como está acá, HSG, histerosalpingografía. Fundamentalmente para el estudio de la infertilidad femenina. Diferenciemos dos palabras que por ahí las tomamos como sinónimos, y no son, y son aplicables tanto a la mujer como al varón. Esas dos palabras son esterilidad e infertilidad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de esterilidad, hablamos de la incapacidad absoluta, irremovible para concebir, tanto por parte del varón como por parte de la mujer. Eso es la esterilidad. No va a poder concebir por causas anatómicas, por causas fisiológicas, fisiopatológicas, bueno, por lo que fuera. ¿Cuál es la diferencia cuando decimos infertilidad? Infertilidad es la incapacidad de concebir, pero que haciendo un tratamiento o una terapéutica es removible. Es decir, ese varón o esa mujer puede alcanzar la capacidad reproductiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué asociamos la histerosalpingografía a la infertilidad en la mujer? Porque una de las causas más frecuentes de infertilidad suele ser la obstrucción de las trompas o alguna obstrucción a nivel de la cavidad uterina. ¿Por qué insistimos un poquito con el tema de las trompas? Y ustedes sabrán que en las trompas es donde se produce la concepción. El ovario expulsará el óvulo maduro, va a ser tomado este óvulo maduro por estas estructuras que aparecen acá, que son las fimbrias, ¿se acuerdan? Las terminaciones distales de las trompas, que están como esperando ese óvulo que se expulsa, lo atrapan, va a introducirse a las trompas, y si eso se da, mejor dicho, si esa mujer mantiene relaciones sexuales durante el momento de la ovulación, aproximadamente día 14 del ciclo, 12, 13, 14, 15, depende de la duración del ciclo, tomamos como número más frecuente el día 14, mitad del ciclo, ese espermatozoide va a ir a la cavidad uterina, ese no, millones, van a meterse en la trompa y en algún punto de la trompa se va a producir la concepción. ¿Qué es la concepción? La unión del espermatozoide con el óvulo maduro que está ahí esperando si llega un espermatozoide. Para formarse primero el huevo, después el embrión, después el feto. Esto lo vamos a estudiar cuando veamos ecografía de la gestación. Ahora, una vez que se produjo la concepción, la unión del óvulo con el espermatozoide, al cabo de un tiempo ese huevo va a migrar a través de la trompa hasta el útero y se va a implantar en el útero, ¿de acuerdo? Y ahí se va a desarrollar el resto del embarazo. Para que esto se produzca, condición sine qua non es que las trompas sean permeables, obviamente. Para que el óvulo pueda llegar hasta donde tiene que llegar y el espermatozoide pueda atravesar ese trayecto tubario para
encontrarse con el óvulo y producirse la concepción. Por eso insistimos en el estudio de la permeabilidad tubaria, como les dice ahí. Indicaciones, recuerden, infertilidad. La primera, ¿para qué? Para buscar que la causa de la infertilidad no sea una obstrucción tubaria. Les aclaro algo. Hoy, en este momento, y desde hace años, una pareja que consulta por una situación de infertilidad, son estudiados los dos miembros de la pareja, tanto la mujer como el hombre. Las causas de infertilidad o eventualmente de esterilidad están aproximadamente repartidas en un 40% de causas masculinas y un 60% de causas femeninas. Fíjense que estamos ahí nomás, varones con mujeres. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque unos cuantos años atrás, en una situación de infertilidad, se le estudiaba únicamente a la mujer. No se pensaba que el varón podía ser causante de la infertilidad, de la imposibilidad de reproducir. Obviamente, un concepto totalmente arcaico, que en este momento se lo maneja de otra manera, y tanto el varón como la mujer, los dos son sometidos a distintas pruebas para investigar por dónde viene esa posible infertilidad. ¿Cuándo se considera que una pareja es infértil? Cuando han mantenido relaciones sexuales sin protección durante al menos 2 años. Si al cabo de esos 2 años de mantener relaciones sexuales sin protección de ningún tipo, hablo pastillas anticonceptivas, hablo de preservativos, hablo de cuidarse con la fecha, con el ciclo, ningún elemento de anticoncepción, y en 2 años no se produjo la concepción, se considera una pareja en situación de infertilidad que comienza a estudiarse. Hay distintas escuelas. Hay escuelas que esperan un poco más y otras que a partir del año ya consideran situación de infertilidad y se comienza a estudiar. Yo les doy las distintas posibilidades con las que ustedes se van a encontrar según qué escuela obstétrica sea la que está presente. ¿Qué otra indicación? Abortos a repetición. ¿Por qué? En este caso, fíjense que la infertilidad no es el problema. Esa mujer queda embarazada. En esa mujer se produce la concepción, pero no llega a término. El embarazo se corta. Hay abortos repetidos, sin posibilidad de viabilidad del embrión, por malformaciones uterinas, por alguna alteración del cuello, por lo que fuera. Cuando también se suele hacer en pacientes, mujeres por supuesto, con un sangrado uterino repetido, intenso, sin una causa aparente, también se la estudia. Para valorar la cavidad uterina, ¿por qué razón? Porque hay malformaciones uterinas que van a hacer que el huevo no se pueda implantar o el embrión no pueda desarrollarse en el útero. Y esa mujer va a ir a abortos repetidos, por la causa que fuera. Generalmente malformaciones. Como les decía también, valorar la permeabilidad tubárica, lógicamente. Y en algunos casos, como valoración posquirúrgica, después de que esta mujer ha sido sometida a algún tratamiento quirúrgico para tratar de vencer la situación de infertilidad. Indicaciones. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Cuando no podemos pedir. La primera que yo les diría es esta que acá aparece en tercer lugar. El embarazo o la posibilidad de que esa mujer esté embarazada. ¿Por qué razón? Porque por el tipo de maniobra que hay que hacer para realizar el estudio, esa maniobra se puede convertir en una maniobra abortiva. Entonces, su posibilidad de embarazo, justamente en ese ciclo, no se indica ni se hace la histerosalpingografía. Tampoco en hemorragias uterinas activas, en la mujer que está con una metrorragia, tampoco, porque vamos a tener un sangrado que nos va a ocupar la cavidad uterina y yo necesito que esa cavidad uterina esté libre para que se ocupe con el medio de contraste. Legrados recientes, tampoco, porque después de un legrado reciente toda la cavidad uterina queda sumamente resentida, inflamada, perturbada. No voy a tener resultados importantes, digamos.
Después otras menos significativas, bueno, la alergia a la sustancia de contraste, que no es absoluta, porque piensen que el medio de contraste iodado, a pesar de sus posibilidades alergénicas, no va por sangre, va directamente a la cavidad uterina, trompa uterina, cae a la cavidad peritoneal, no tiene contacto, no metaboliza con la sangre. Entonces, no es una contraindicación esa que sea significativa, digamos, ¿no? Acá tenemos, fíjense un poco el esquema de lo que vamos a hacer y la imagen. Nosotros tenemos acá un corte, un esquema, por supuesto. Este es el canal vaginal. Hasta acá llegamos con ese prolongador, esa cánula, que la van a encontrar como cánula de Risolía. Risolía fue un médico, un ginecólogo argentino que hace muchísimos años la creó, la ideó, para con esa cánula, ese prolongador, que es esto que ustedes tienen acá, se pueda llegar adaptando en un extremo la jeringa con el medio de contraste y en el otro extremo se hace tope. Acá ustedes tienen, hay como un embudito que se acomoda al orificio externo del cuello del útero. No se utiliza aguja, no se pincha. El extremo de la cánula se adosa y que quede firme. Y fíjense, va a pasar el medio de contraste que me va a llenar la cavidad uterina, y si las trompas están permeables, el medio de contraste va a pasar a ambas trompas. Acá tenemos las fimbrias, y el medio de contraste va a caer a la cavidad uterina. Recuerden algo, si yo tengo acá, como si fuera mi mano, las fimbrias, y acá está el ovario, no hay una unión íntima, hay un espacio. Las fimbrias van a estar captando el óvulo que el ovario expulse, ahí la toma. Entonces, si yo en esta trompa tengo medio de contraste que está llegando, el medio de contraste va a salir y va a caer a la cavidad uterina. Ya nos referimos enseguida a eso. ¿Qué complicaciones puede dar el método? Reacciones vagales, molestias. Les aclaro, es un método que hay todo un mito alrededor. Es terrible, es espantoso, duele, un desastre. No, no, no. Cuando está bien hecha no tiene por qué doler. A lo sumo, como describen las pacientes, pueden aparecer molestias de tipo menstrual, como si fueran molestias menstruales. Obviamente, complicaciones, infección, sí, si tenemos una infección vaginal. Si hay una infección del aparato genital bajo, no se hace el estudio. Porque fíjense que yo el medio de contraste lo voy a enviar de manera ascendente, retrógrada. Entonces, si tengo alguna secreción infectiva, ya sea en la vulva o en la vagina, fíjense que la voy a mandar al útero, va a entrar a la trompa, puede caer a la cavidad peritoneal y puedo producir una peritonitis iatrogénica. Entonces, infección, no, que se cure primero de la infección. ¿De acuerdo? Así como tampoco hemorragias, como decíamos así, recién. Y otra cosa, fíjense esto que está subrayado. Solo se la puede realizar durante los primeros 5 días luego de la menstruación, en una paciente con ciclos regulares. ¿Por qué razón? Porque es el momento en que yo tengo la seguridad de que esa mujer no está embarazada. Recuerden que hace un rato les dije que la maniobra, fíjense esta maniobra que recién les describí, puede convertirse en una maniobra abortiva, porque yo estoy introduciendo en la cavidad uterina y en las trompas un cuerpo extraño, un elemento extraño que es el yodo. Entonces, ante la menor sospecha de embarazo, no. Es un estudio, recuérdenlo, que no se puede hacer en cualquier momento del ciclo. Siempre en los primeros días inmediatos después de la menstruación. Fíjense que acá les dice 5 días luego de la menstruación. Yo siempre fui mucho más cauto y me manejo con los 3 días inmediatos posteriores a la menstruación. Yo no sé exactamente cuánto va a durar ese ciclo, sino se adelanta un poquito la ovulación y me estoy metiendo ya casi en la fase preovulatoria. Entonces, tiene la menstruación e inmediatamente, los 3 días siguientes, en cualquiera de esos días se la hago. No durante la menstruación, porque dijimos que con un sangrado activo no puedo hacer el estudio. Entonces, terminó de menstruar dentro de los 3 días. Si la paciente es irregular, es la pregunta que me pueden hacer, ¿cómo hago eso? Perfecto, señora. Cuando usted esté indispuesta, cuando usted esté menstruando, esté sangrando,
venga a pedir el turno. Entonces ahí le indicamos, cuando terminó el sangrado, al día siguiente, o al siguiente, o al siguiente, 3 días posteriores, le hacemos el estudio. ¿De acuerdo? Ese es un periodo natural de infertilidad en la mujer. Ustedes me dirán, ¿y por qué no en los días inmediatos previos a la menstruación? Que también hay una infertilidad natural fisiológica. Porque yo no sé si en ese ciclo, durante el periodo ovulatorio, no mantuvo relaciones y quedó embarazada. ¿De acuerdo? Entonces, si le hago en los días previos a la menstruación siguiente, yo no tengo la seguridad de que no esté embarazada. No vaya a ser la casualidad que justamente en ese ciclo concibió. Y yo me meto con todo esto y puedo producir un aborto. ¿De acuerdo? Después que hicimos estas tomas que ustedes ven acá, ¿qué es esto que estamos viendo? Fíjense, esto que se ve tan radiodenso, metálico, es el espéculo. ¿Conocen todos ustedes lo que es un espéculo, verdad? Yo solía tener uno acá a mano, no lo tengo ahora. Un espéculo es un separador vaginal, ¿eh? Es un aparato que tiene como 2 valvas, que se cierra, eso entra a la cavidad vaginal, y una vez que entró a la cavidad vaginal, se van separando para abrir la cavidad vaginal y dejarnos en el fondo bien visible el orificio externo del cuello uterino que va a estar por acá. Todo esto, ojo, bajo control radioscópico, por supuesto. Yo necesito ver qué estoy haciendo y a dónde estoy introduciendo el medio de contraste. Empiezo a introducir y voy a tener esta imagen que ustedes tienen acá, fíjense, que es esta imagen que tienen acá, que es esto que esquemáticamente tengo acá. ¿Qué es esto que estoy viendo contrastado? La cavidad uterina. Si yo busco una patología de la pared uterina, de esto, del miometrio, o de la serosa exometrial, a mí el estudio no me sirve. Ustedes se imaginarán, yo con el estudio estoy viendo esto, el interior. Quiero ver si pasa algo en el miometrio, ecografía. ¿De acuerdo? Cuando el medio de contraste pasó toda la trompa uterina, va a caer a la cavidad peritoneal. Si yo veo esto que está acá, estas imágenes que están acá, fíjense, eso es medio de contraste iodado que cayó a la cavidad uterina. Ustedes se imaginarán, si yo estoy viendo eso, quiero decir que toda la trompa está permeable. Descarto la obstrucción tubaria como posible causa de infertilidad. El ver ese contraste que está cayendo a la cavidad peritoneal es lo que vamos a llamar prueba de Coté. Acá está. Prueba de Coté. También algunos hablan de prueba de Coté. No importa. Para determinar si las trompas son o no permeables. Se ha demostrado que la presencia del medio iodado fuera de las trompas que caigan en el peritoneo, ¿verdad?, me descarta una posible infertilidad. Ahí doy por terminado el estudio. Retiro el instrumental, retiro la cánula, retiro el espéculo, se terminó el tema. La mujer podrá tener, se le avisa siempre, una pérdida de un líquido como aceitoso, que es el medio de contraste. Puede venir con algo de sangre, no asustarse. Piensen que esta mujer recién terminó de menstruar y se terminó el asunto. La otra recomendación, que me olvidé decirles, como preparación del estudio, es tratar del día anterior, algunos hablan de 48 horas antes del estudio, no mantener relaciones sexuales, porque todo acto sexual significa congestión vascular de esa zona. Entonces yo necesito entrar a un útero, a unas trompas que estén lo más en reposo posible. Entonces no relaciones sexuales 24 o 48 horas antes. Y lógicamente una higiene genital apropiada. Solamente con agua o jabón neutro, ninguna otra cosa, porque si no también se puede irritar la mucosa. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Otra imagen, fíjense, cavidad uterina, acá está la cánula, apoyada en el orificio externo del cuello del útero. Cavidad uterina, la vemos como una
imagen triangular de base superior y de vértice inferior. Recuerden cuál es la anatomía del útero, que, ojo, no siempre lo voy a encontrar sobre la línea media. Puede estar ligeramente dispuesta hacia un lado o hacia el otro. Es decir, fíjense que en este caso este útero está ligeramente dispuesto hacia la izquierda o hacia la derecha, está dentro de lo normal. Lo que sí vamos a considerar tomando imágenes oblicuas o mirando por radioscopía es cuál es la posición del útero en sentido vertical. Es decir, el útero está como está este que ustedes tienen acá, vertical, o el útero está en una anteversión, doblado hacia adelante. También se llama anteflexión uterina. O lo otro, en lugar de estar así paradito, el útero está en una retroversión o en una retroflexión uterina. Esas pueden ser causas de infertilidad, sobre todo la retroflexión uterina, cuando el útero está doblado, entre comillas, hacia atrás. De corrección quirúrgica, no es impedimento, no es una causa de esterilidad, puede ser una causa de infertilidad. Entendemos la diferencia. Y después, automáticamente vemos, fíjense, estos trayectos filiformes, finitos, irregulares, sinuosos, de ambos lados, que corresponden a el medio de contraste que va pasando a través de las trompas de falopio. Y fíjense que acá me dice trompa permeable. ¿Por qué? Porque esto que está acá ya es el contraste que comenzó a pasar a la cavidad peritoneal. Con este estudio, recuerden, no veo los ovarios, no me sirve para estudiar los ovarios. ¿Quiero estudiar los ovarios? Ecografía. Esto es una histerosalpingografía para estudiar el útero y las trompas, nada más. ¿Qué más podemos decir? Fíjense, me dice una histerosalpingografía normal con una prueba de Coté positiva. ¿Qué quiere decir prueba de Coté positiva? Cuando el medio de contraste pasó a la cavidad peritoneal. Eso es lo normal, eso me está diciendo las trompas no están obstruidas. Obviamente, ¿qué sería una prueba de Coté negativa? Cuando no veo pasaje del medio de contraste a la cavidad peritoneal. Ahí sí tengo que pensar en que la causa de la infertilidad de esa paciente pueda llegar a ser una obstrucción tubárica. Fíjense, acá tenemos la cánula con el extremo, ese embudito que yo les decía. Hay de distintos modelos. Por ahí, por eso lo pueden ver como un triángulo, otros parece como si fuera una campanita, otros nada más que un elemento cilíndrico, pero bueno, se afirma bien al orificio externo del cuello uterino. Se rellena la cavidad, que acá la tienen, fíjense en este caso ligeramente lateralizada hacia la derecha, estamos dentro de lo normal. El pasaje a nivel de las trompas, que siempre es asimétrico, obviamente. Y fíjense, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá, ya me está hablando de una prueba de Coté positiva. Es decir, del medio de contraste iodado que pasó y cayó a la cavidad peritoneal. Algunos hablan de lagunas de contraste, como si fueran imágenes lacunares, como charquitos del medio de contraste que cayó a la cavidad peritoneal. Estamos hasta acá. Esto es lo que yo quiero mostrarles, quería comentarles de la parte radiológica, de la parte de la histerosalpingografía. Les quiero comentar un poquito ahora algo de la parte ecográfica. De igual manera, yo les dije, la ecografía de la gestación la vamos a ver al final, no entra ahora. Vamos a hablar de la ecografía ginecológica. ¿Qué es la ecografía ginecológica? La ecografía del aparato genital femenino fuera del embarazo, lógicamente. Bueno, acá tienen la imagen de un ecógrafo, que seguramente lo conocerán. Esto después lo pueden leer, es palabras, 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 nada más. Nos habla de la buena indicación y de todo lo que nos aporta la ecografía ginecológica.
También podemos hacer Doppler para ver toda la parte vascular, cómo está. Acuérdense que cuando veíamos la parte de cardiovascular hablábamos en ese momento de ecocardiografía y de ecocardiografía Doppler. Bueno, acá también se puede hacer Doppler ginecológico. Fíjense, la ultrasonografía, la ecografía, representa el principal método para evaluar el útero, los ovarios, las masas y los abscesos pelvianos. Fuera, estamos hablando como ginecológico. Si hablamos de la histerosalpingografía, ya estamos apuntando a otra cosa, como ustedes se imaginarán. A una paciente que no puede concebir, a una paciente que tiene sangrados a repetición, etcétera, etcétera. La ecografía se aplica tanto como método de estudio ginecológico, pero sobre todo, invalorablemente, como método de estudio obstétrico. Todo embarazo se estudia ecográficamente. Una razón que ustedes conocen. La ecografía, la ultrasonografía no utiliza radiación X, que puede ser perjudicial al embrión. Utiliza ultrasonidos. Los ultrasonidos son absolutamente inocuos, tanto para el huevo, el embrión, el feto, como para la madre. Y lo vamos a ver en la parte de gestación, cuántas ecografías se puede hacer o se debe hacer una mujer embarazada. Por lo menos 3. Por lo menos 3. Una en cada trimestre del embarazo, porque ya vamos a ver que en cada trimestre se evalúa un cúmulo de estructuras, de cuestiones. Ahora, si hay alguna duda, algún problema, alguna complicación, en lugar de 3 pueden ser 10, pueden ser 20, 50 u 80 ecografías. No importa la cantidad, no ejercen absolutamente ninguna complicación sobre el embrión. Tenemos 2 vías de abordaje para la ecografía ginecológica. La ecografía transabdominal y la transvaginal. Eso es lo que yo quisiera que ustedes se queden con eso. Ambos estudios son utilizados para evaluar el útero y los anexos. Generalmente, dice, primero se suele utilizar la transabdominal con un llenado vesical previo. ¿Por qué? Porque en ese caso la vejiga llena de orina, se le indica que tome, si puede, 2 litros de líquido, de agua, no gaseosas, porque la van a llenar de gas, agua o jugo o té o lo que fuera. Va a actuar esa vejiga como si fuera una ventana acústica. ¿Se acuerdan que decíamos que los ultrasonidos necesitan de líquido para poder meterse, atravesar y llegar al órgano en estudio? Muy bien, esa es la preparación, por supuesto. Sin embargo, para una evaluación más detallada, sobre todo de la cavidad endometrial, se recurre a la ecografía transvaginal. Ya vamos a ver cómo se hace cada una, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. Fíjense, la transabdominal es la clásica, la que el ecografista va a apoyar el transductor sobre el abdomen, sobre la pelvis, sobre el vientre de la paciente. Ventajas: mayor campo, se puede barrer ecográficamente porque me puedo desplazar sobre toda la pared abdominal anterior. Es más universal. ¿Qué quiere decir universal? Se puede utilizar para cualquier cosa. Desventajas: no tiene tan buena definición y va a necesitar la vejiga llena. Y ustedes me dirán, ¿y eso? Hay muchas situaciones en que realmente puede ser molesto para la paciente tener una vejiga llena de orina y nosotros con el transductor presionar sobre la vejiga llena de orina. Sobre todo cuando la mujer está haciéndose una ecografía obstétrica, porque sumamos la presión de ese útero gestante. La otra, transvaginal, la que vamos a introducir el transductor a través de la vagina. Se utilizan otro tipo de transductores, un transductor fino, como si fuera una lapicera, digamos, se introduce por vía intravaginal, es el mismo transductor que lo vamos a usar, ya vamos a ver después, cuando hacemos, por ejemplo, las ecografías prostáticas. Al varón por vía rectal, por supuesto. Siempre se va a utilizar este transductor cuando es transvaginal o transrectal. Se le coloca un preservativo por una cuestión obvia de prevención y de higiene y vamos a encontrar como ventaja una óptima definición.
¿Por qué? Porque tengo una mayor proximidad al objeto en estudio. Piensen que yo acá en la transvaginal voy a entrar con el transductor a través de la vagina y voy a llegar con el transductor al orificio mismo del cuello del útero. Y ahí voy a empezar a emitir los ultrasonidos. Va a tener mayor sensibilidad. Y si quiero investigar cómo está la vasculatura de toda esa zona, le puedo hacer Doppler. Desventajas. Tengo un menor campo de acción. ¿Por qué? Y porque voy a estar limitado por el canal vaginal. Yo en la otra puedo desplazar el transductor a través de todo el vientre de la paciente por arriba, por supuesto, por arriba de la pared abdominal. Acá no. Acá tengo el canal vaginal, entra al transductor y voy a tener una menor capacidad de campo de estudio. Es no universal se dice porque no se la hace así a todo el mundo, y voy a tener como desventaja la limitación dada por los movimientos vaginales, lógicamente. La vagina es un conducto que a mí me frena la posibilidad de movilizar ese transductor. Acá nosotros para la transabdominal, fíjense, acá tenemos el transductor, el abdomen, en realidad este es un varón, porque fíjense, o si no es una señora que no se depiló, pero yo veo muchos pelos por acá. Se pasa el gel, siempre para la transabdominal el gel, yo necesito el líquido para que los ultrasonidos puedan entrar, y voy a tener esto que está acá. No les explico todo esto porque esto es la explicación del método, léanlo después si quieren, nada más. Es no invasivo, es fácil de realizar, es de bajo costo, etcétera, etcétera. Voy a ver esto que está acá, que es la vejiga, llena de orina, como una ventana acústica, y por detrás, yo voy a entrar por acá arriba, por detrás de la vejiga me voy a encontrar con el útero. Este es el útero, esta es la vagina. Entonces voy a emitir ultrasonidos, pero voy a tener que atravesar, piensen ustedes, una distancia más importante, a diferencia de la otra que habíamos hablado recién. Y acá tenemos un corte longitudinal a lo largo de la paciente, la vejiga llena de orina, inmediatamente por detrás la vagina, el cuello del útero y el útero. Este es el útero y esta línea que ustedes ven acá, blanca, es el interior del útero, es la cavidad uterina, que ya vamos a ver cómo nos puede ir cambiando según el momento del ciclo, porque también a la ecografía vamos a utilizarla para controlar cómo van las fases del ciclo femenino, sobre todo cuando de eso va a depender, en parte, una fertilización asistida. Es decir, ¿en qué momento sabemos que está ovulando? En ese momento la pareja debe mantener relaciones porque se considera que es el punto, el momento de mayor fertilidad de la mujer. Entonces se utiliza ese control ecográfico. En cuanto a la parte de la concepción, el varón mantiene siempre un nivel, digamos, más estable de capacidad reproductiva, siempre y cuando no esté afectado por alguna patología, lógicamente, o no tenga un caudal de eyaculación que sea insuficiente, o que sean pocos espermatozoides, o que tengan poca movilidad. Bueno, eso es otra cuestión. Pero la mujer tiene momentos del ciclo en que es absolutamente infértil, naturalmente, y tiene momentos ovulatorios y periovulatorios donde adquiere la mayor capacidad de concebir. Por eso hay que ir investigando eso para poder llegar a ayudar a esa fertilización o a esa concepción, digamos. Ojo, situaciones que necesitan muchas veces de apoyo psicológico para la pareja. ¿Por qué razón? Porque aunque ustedes no crean, el materializar de esa manera la vida sexual de una pareja no suele ser fácil. Cuando el acto sexual puede ser o debería ser algo espontáneo, que nazca naturalmente, esta pareja va a estar sometida a reglas. Ahora tenemos, ahora no, hay que esperar que llegue al máximo de la capacidad reproductiva. Todo eso afecta, en algunas parejas no, pero en algunas parejas eso afecta la vida sexual de la pareja.
Entonces, nunca está de más un apoyo psicológico para afrontar, digamos, esta situación. ¿Qué más podemos decir? Fíjense, distintas imágenes nada más de cómo vamos a ver. Voy a pasar esta imagen porque no hay nada que sea demasiado notorio. Ecografía de úteros normales en la menopausia, donde vamos a ver esto que está acá, calcificaciones. Fíjense que hay micro y macro calcificaciones dispersas. Acá no tienen nada que ver con patologías tumorales. Esto es nada más, fíjense lo que dice acá, son procesos fisiológicos y se tratan de calcificaciones que se producen en los vasos, propias de un momento etáreo. Una mujer de edad avanzada. Recuerden que la mujer tiene una etapa reproductiva activa más limitada que en el varón. Una vez que la mujer llegó a la menopausia o se convierte en una mujer posmenopáusica, ya no tiene capacidad física de reproducir. Una mujer de 50 años, 40 y largos, ya está con serias posibilidades de no concebir más. El hombre puede seguir concibiendo hasta los 70 años o más. Entonces, hay que todos esos factores son los que hay que tener en cuenta cuando se hacen todos estos estudios de infertilidad. Acá van a tener ustedes ahora, o tienen ustedes ahora, fíjense, lo que es la ecografía transvaginal. Una ecografía donde se va a usar, en definitiva, el ecógrafo es el mismo, lo que varía es el transductor. El transductor es la parte del equipo que va a manejar el ecografista y mediante el cual va a emitir los ultrasonidos que van a penetrar en la paciente para después volverse en forma de ecos y digitalizar una imagen. Fíjense, este es el transductor para una ecografía transvaginal. De acá lo va a tomar el ecografista, acá lo tienen, y este es el transductor que va a entrar al canal vaginal. Como si fuera una virome, como si fuera un marcador, digamos, y fíjense lo que les decía, entra al canal vaginal y va a ser tope con el cuello uterino, y ahí empiezan a emitirse los ultrasonidos. Es directo, no hay nada que se interponga. Yo acá no necesito la vejiga llena de orina. Fíjense que la vejiga está más adelante, y la vejiga en este caso es una vejiga que está prácticamente vacía, no necesito que esté llena. Eso da más confort a la mujer. Ahora, pueden estar las molestias propias de la introducción y el manipuleo del transductor dentro del canal vaginal. Obviamente, eso hay que tener en cuenta también. Esto es toda la explicación que yo les estuve dando, por eso lo paso por alto. Y fíjense lo que les decía. Acá está la mujer, el operador, y la limitación de los movimientos del transductor dentro del canal vaginal, lógicamente acá tienen, estos son los movimientos que se pueden llegar a realizar, hacia arriba y hacia abajo. El canal vaginal tiene mayor distensibilidad en este sentido, de arriba hacia abajo. Es mucho menos distensible en sentido laterolateral. Hay que tratar de que eso no incomode ni duela, porque si eso incomoda o duele, la mujer puede producir una contracción de toda la musculatura perineal, y eso complica mucho el cuadro. ¿Cuándo indicamos la ecografía transvaginal? En las pacientes que tienen dificultades para realizarse la otra. Ejemplo, obesas. Fíjense que si yo tengo una paciente obesa, tengo un espesor importante de tejido adiposo que tengo que atravesar por vía transabdominal. Acá entro por vía vaginal directamente y llego al cuello uterino, lógicamente. En pacientes que no pueden rellenar la vejiga suficientemente. Hay mujeres que tienen muy reducida la capacidad vesical, son las que van a orinar a cada rato. Entonces me manejo con esto. En casos de que haya una enorme cantidad de gas intestinal, piensen ustedes algo, muy cerquita por ahí está la ampolla rectal que habitualmente tiene gas. El gas a mí me corta el ultrasonido, me aborta el ultrasonido, no tengo respuesta ecoica. Entonces recurro a esta otra. En el caso de las adherencias, sí, también.
En situaciones de infecundidad, lo que les decía hace un rato, monitorización folicular, ver si hay cambios del ciclo menstrual, cuándo es el momento indicado para decir, ahora hay que mantener relaciones sexuales, porque se dan las condiciones uterinas para que así sea. Ver anomalías de ovarios o anexos también, porque estando acá adentro, fíjense, voy a estar muy cerca de los ovarios. Puedo ver mejor el útero, sobre todo en estas situaciones. ¿Qué quiere decir RDF? Retro, verso, flexión. Ese útero que hoy dijimos que está muy doblado hacia atrás y me cuesta llegar con la transabdominal, lo puedo hacer perfectamente con la transvaginal. Anomalías cervicales, cuando hay incompetencia, cuando el cuello del útero no funciona y está como entreabierto siempre, eso suele provocar trastornos, problemas, no para la concepción, sino para el después, para producir abortos repetidos. Y bueno, y con eso más o menos estamos. También se puede utilizar para localizar dispositivos intrauterinos, sí, perfectamente. Esto es lo que yo ya les había comentado y yo quiero ahora ir pasándoles algunas imágenes ecográficas de cómo vamos a ver la cavidad uterina según los distintos momentos del ciclo menstrual. Es lo que nos quedaría como para completar nuestra charla. Si les parece, si hay alguna pregunta, por favor, la hacemos ahora, aclaramos, quiero que quede sin dudas todo esto, igual ustedes lo van a tener para leerlo, verlo y demás. Si no, hacemos nuestro intervalo y en unos minutitos completamos con la última parte que nos falta. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? A ver acá en el chat. ¿Esta técnica puede desobstruir las trompas? Perfecto, Luciana, te agradezco la pregunta porque me olvidé de aclararlo. Igual en el texto está. Luciana, te habrás referido seguramente a la histerosalpingografía. La histerosalpingografía, en casos de obstrucciones tubáricas simples, no complicadas, se puede convertir no solamente en un método diagnóstico, es decir, para diagnosticar una obstrucción, sino también puede ser terapéutico. Porque la propia fuerza que se hace al inyectar el medio de contraste puede desobstruir la trompa. Muy importante. Ahora, siempre y cuando esa obstrucción no sea algo orgánico, estabilizado, una sinequia, por ejemplo, cuando se pegan las trompas, ¿de acuerdo? O cuando se pegan las paredes de la cavidad uterina. Esas son en realidad las sinequias uterinas. ¿Cuál suele ser la causa más frecuente de sinequias uterinas? Abortos anteriores. Ustedes saben que cuando se produce o se realiza una maniobra abortiva, un legrado uterino, también llamado raspado. Fíjense, ¿por qué raspado? Porque eso se hace con un elemento que es una cureta. Una cureta es como una cuchara alargada, de cabo alargado, y los bordes de esa cuchara, no sé si alguna vez los vieron, son muy afilados. Entonces eso va a entrar a la cavidad uterina y con esos bordes afilados se va a producir al raspado de la cavidad uterina. De ahí lo del término raspaje o raspado. Y por supuesto se desinserta el huevo o el embrión. Ese útero queda con un endometrio sumamente lesionado, que suele, obviamente, que fisiológicamente debe cicatrizar después del legrado. En algunas situaciones, esa cicatrización hace que se peguen las paredes uterinas. Esa es una sinequia uterina. Y ahí la obstrucción, fíjense, no va a estar en la trompa, va a estar en el útero. Muchas veces hay que realizar maniobras quirúrgicas para desobstruir o separar esa sinequia. Pero ojo, porque si esa persona tiene algún tipo de alteración en la cicatrización y yo entro a separar esas sinequias, cuando nuevamente vuelva a cicatrizar, me puede volver a producir sinequias. Pero si la obstrucción no es significativa, la histero se convierte en una maniobra terapéutica. Es decir, se puede llegar a desobstruir.
Muy buena pregunta. ¿Alguna otra? Paramos 10 minutos, unos minutitos y volvemos entonces, ¿de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, ya nos encontramos.
Bueno, si les parece, vamos a retomar nuestra clase, nuestra charla. Yo les quería mostrar algunos patrones ecográficos que tienen que ver con los distintos momentos del ciclo endometrial. Fíjense que para ir entendiéndolo, acá tenemos en forma de esquemas cómo se va desarrollando el folículo en el momento de la ovulación, formación del cuerpo lúteo, etc. Si hacemos unas curvas hormonales, fíjense la fase estrogénica, la fase que entra a actuar la progesterona por acá. Recuerden que los ciclos, para ser ciclos fértiles, digamos, deben ser ciclos bifásicos que tengan una fase estrogénica y una fase progestacional, ¿verdad? Acá tenemos lo que sería la etapa del menstruo, la menstruación, una fase proliferativa que fíjense más o menos termina donde empieza la fase secretoria, alrededor del día 15, 14, etcétera. Fíjense acá, ovulación, hagan un parangón entre estas tres cuestiones, y después continúa la fase secretoria. Los distintos ciclos van a tener distintos patrones ecográficos, que los vamos a ir analizando, a ver qué va pasando. Fíjense, nosotros estamos hablando de la fase menstrual, por ejemplo, inicia el endometrio, va a aparecer hiperecogénico, con algunas áreas anecoicas en el interior por la presencia de sangre, y en estos primeros días del ciclo, fíjense, yo voy a tener este esquema que ustedes tienen acá, que si yo le hago una ecografía a la paciente, me encuentro con esto. Durante los primeros días del ciclo, el endometrio, recuérdenlo, esto es importante, suele verse como una línea delgada hiperecoica, esto que está acá. Esto que acá en el esquema me aparece como esta línea blanca, fíjense, de 1 a 3 milímetros. Esa es la cavidad uterina en este momento evolutivo, en este momento endometrial, digamos. Una línea delgada hiperecoica. Hiperecoica, ustedes saben que genera muchos ecos, es decir, la vamos a ver blanca durante el ciclo menstrual y los primeros días de este ciclo endometrial en general. Esta es la imagen que ustedes tienen acá. Una línea delgada hiperecoica de entre 1 a 3 milímetros de espesor. Avanzamos un poquito. Fase folicular, proliferativa, estrogénica. En esta fase de proliferación se van a visualizar algunos cambios que se pueden llegar a ver con precisión ecográficamente. Fíjense que habíamos hablado anteriormente de una sola línea hiperecoica que me está determinando que esa es la cavidad uterina. En este momento, en la fase proliferativa o estrogénica, ya por supuesto, vamos a ver lo que se llama la imagen de la triple línea. Típico aspecto de triple línea. Una delgada capa hiperecogénica y va a representar la unión del miometrio con el endometrio. Acá lo tengo esquemáticamente, fíjense, acá está la vagina, acá está el útero, el cuello. Esta línea única que veíamos en el caso anterior, ya las vemos como tres líneas, por justamente la etapa proliferativa endometrial. Le hago la ecografía y me encuentro con esto que está acá, que es lo que vamos a llamar, como recién les dije, acá está escrito, la imagen de la triple línea. Fíjense que son tres líneas hiperecoicas, tres líneas blancas, digamos casi paralelas entre sí. Eso es típico de la fase proliferativa, está creciendo, o fase estrogénica, si ustedes quieren llamarlo, también. La fase o la imagen de la triple línea. Acá la tienen, fíjense que bien se ve, en esta fase proliferativa de la triple línea, acá tienen la ecografía, donde vemos la triple línea, acá vemos otra ecografía, donde vemos nuevamente esa triple línea hiperecoica, y esto es lo que sería esquemáticamente, digamos. En la primera fase menstrual e inmediatamente postmenstrual veíamos una línea.
Pasamos a la fase proliferativa y ya vemos la imagen de la triple línea. Ojo, hablamos por supuesto de ciclos endometriales normales, sin alteraciones. ¿Qué más podemos decir? Otra imagen de la fase proliferativa de la triple línea. Distintos tipos de ecografía, distintas pacientes, donde fíjense, esta es la luz uterina, donde vemos las tres líneas. Esta es la luz uterina, donde vemos las tres líneas. Esto ya sería el miometrio, es decir, el músculo uterino. Vuelvo a repetir la imagen de la triple línea en su fase proliferativa normal de ese momento evolutivo. Pasamos a la fase lútea, la que sigue, fase secretora, fase progestacional. Encontramos ya un endometrio completo e hiperecogénico. Acá tienen el esquema, fíjense. Todo endometrio, la cavidad, aparece como una sola imagen más gruesa. Acá la tienen. Fíjense. Acá la tienen, en esta imagen, endometrio completo y uniforme, fíjense lo que está acá escrito en colorado, y uniformemente hiperecogénico. Acá tienen lo mismo de otra paciente. Ya una fase más avanzada, la fase progestacional, un endometrio completo hiperecogénico. Ya no vemos ni una línea ni tres líneas. Vemos como una imagen más engrosada, hiperecogénica, más homogénea en su aparición, en su ecogenicidad. Fíjense cómo nos va cambiando la imagen ecográfica endometrial según el momento del ciclo. De esto es lo que se va a aprender, digamos, la ecografía, sobre todo para determinar esa paciente que se está estudiando por una supuesta infertilidad, ¿en qué momento del ciclo está? ¿Está todavía en esa fase menstrual o inmediatamente postmenstrual? ¿O está ya en una fase proliferativa o en una fase secretora? Todo eso va a determinar la posibilidad también o la facilidad de la concepción que pueda presentar esta mujer. Nuevamente vemos el mismo caso anterior, en esta fase secretora o secretoria, con un endometrio completo e hiperecogénico, como una sola banda, digamos. Les vuelvo a repetir, ya no es ni una línea ni tres líneas separadas, es una banda hiperecogénica homogénea. Fase avanzada, por supuesto, del ciclo, obviamente. Bueno, fíjense acá un poquito lo que habíamos visto, esa fase proliferativa, las tres líneas, la fase proliferativa, la fase secretora, ya no distingo las tres líneas, ya veo como una sola banda con una hiperecogenicidad homogénea, fase secretora. Bueno, yo creo que con esto estamos, no quiero meterme más en otras cuestiones. Bueno, esto ya habíamos visto, el endometrio de la menopausia, donde podemos llegar a ver algunas imágenes calcificadas. Aclaramos que esto puede llegar a modificarse cuando hay terapias hormonales sustitutivas, sobre todo por alguna alteración tumoral que pueda llegar a tener la mujer, u hormonal sencillamente, ya más allá de la cuestión reproductiva, dentro de los estudios, digamos, ginecológicos. Bueno, esto ya es patología que no nos interesa por ahora, por eso no lo vamos a poner ahora como tema, ni vamos a detenernos en esa cuestión. Lo mismo que este estudio tampoco nos interesa. Muy bien, ¿hay alguna pregunta que quieran llegar a hacer sobre lo que estuvimos viendo? De igual manera, esto lo pueden leer a modo informativo. Este otro estudio, que es un histerosonograma, que es una mezcla, por así decir, entre una histerosalpingografía y una ultrasonografía o una ecografía, donde se suele rellenar la cavidad uterina con una solución salina para determinar esto que me aparece por acá adentro, que obviamente no es
una gestación, no es un embarazo, en este caso una formación tumoral, un pólipo. Piensen que si fuera un útero gestante no puedo introducir jamás una solución salina, porque eso va a hacer que pueda facilitar un aborto. Es nada más que para detectar esta patología. Aunque en este momento, con todas las nuevas técnicas ecográficas de avanzada, prácticamente ya esto que yo les estoy mostrando queda como un recuerdo nada más. Por eso no voy a detallar esto ni, digamos, detenerme en estas cuestiones. Yo pienso que con esto está suficiente. ¿Hay alguna duda sobre lo que vimos de histerosalpingografía y de ecografía, ya sea transabdominal o transvaginal? Lo que tiene que ver con embarazo, como les dije, lo vamos a ver con la ecografía de la gestación más adelante, cuando veamos un capítulo de ecografía en general. Lo que pasa es que en este momento, si hablamos de imagenología ginecológica, no podemos dejar de mencionar la ecografía, porque hoy en día es un estudio sumamente significativo para este tipo de pacientes. Si hubiera alguna pregunta, por favor, que nos surja ahora, pónganla en la plataforma, pónganla en el aula y ahí las vamos a ver. De igual manera, como les dije, tienen todo el material subido. Creo que posiblemente esté faltando esto nada más, que yo ya hablé con Cintia antes de comenzar la clase ahora, que ya lo va a subir también, la de ayer y la de hoy. Así que nos encontraríamos, aunque por ahí no nos encontramos, pero sabemos que estamos conectados, porque yo voy a estar monitoreando el lunes próximo, en nuestro horario de siempre, de las 17, para dar la segunda era. El día siguiente, el martes 7, comenzamos ya con la tercera era, con los temas de la tercera era. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, profe. Muy bien. Nos vemos entonces la semana próxima. No, profe. Gracias, doctora. Gracias, profe. Gracias. Gracias, doctor.